Orihuela, vista desde el Puente de Rusia. Llegamos al Puente de Rusia. Antonio Mazón, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Alfonso. Vamos a continuar hoy, como dijiste la semana pasada, en el siglo XI, si no me equivoco. Correcto. Vamos allá. A pesar del imparable empuje de los reinos cristianos, los musulmanes seguían controlando las zonas más fértiles y prósperas de la península, pero militarmente quedaron indefensos. Los pequeños reinos taifas no podían ya importar los contingentes africanos que antaño nutrían los ejércitos del califato. En esta precaria situación pidieron ayuda a los reyes cristianos, pero esa ayuda había que pagarla, y así nacieron las parias. Esta protección cristiana al principio les dio independencia, pero fue pan para hoy y hambre para mañana. Las costosas parias obligaron a multiplicar los impuestos y cuando no fueron suficientes, acosaron a las taifas vecinas. Así, las más poderosas se fueron comiendo a las débiles. Con el paso del tiempo, las parias se convirtieron en una clara extorsión, en un chantaje que pagaban para defenderse de sus vecinos musulmanes, pero también de los propios cristianos, que a su vez luchaban entre sí para hacerse con más y más parias. Esto provocó una guerra de moros contra moros, moros contra cristianos y cristianos contra cristianos, una complicada red de alianzas en busca de dinero y territorio. El confuso siglo XI fue la transición entre dos periodos, la época dorada del califato omeya y la africana, dominada por almorávides y almohades. En la segunda mitad, Uryula pasó a la taifa de Mursía, tras pertenecer a las de Almería y Denia. No tenemos tiempo para contar lo que ocurrió en toda la península, pero sí para mostrar un poco de lo acontecido en las taifas levantinas. En la de Denia, muerto Muyahid en el 1045, el trono pasó a su primogénito, llamado Alí, aquel que quedó preso con su madre en la derrota de Cerdeña. Este cautiverio entre cristianos ocupó buena parte de su juventud y condicionó su educación alejada del mundo árabe. Heredó de su padre el gusto por la cultura, pero durante su reinado las crónicas apenas mencionan algún hecho notable, excepto un importante convenio firmado con el condado de Barcelona, por el que sus súbditos cristianos quedaron sometidos a la diócesis catalana, donando todas sus iglesias al obispado de Barcelona. En él se citan las ínsulas Baleares y las diócesis de Denia y Oriola, a pesar de que en esas fechas Uryula ya pertenecía a Mursía. Gracias a este acuerdo, los mozárabes del sur de Valencia y las Baleares quedaron en la órbita eclesiástica de Barcelona. Este pacto tuvo importantes consecuencias siglos después, legitimando las conquistas de Jaume I y condicionando la frontera sur entre Castilla y Aragón. En la taifa de Valencia siguió el linaje de Almanzor, en la persona de su bisnieto, Abd el-Malik, que sustituyó a su padre en el 1061, pero solo pudo mantenerse en el poder 4 años. Las crónicas lo describen como un tipo negligente, aficionado al vino, poco religioso y sin carácter. Atacado por el rey de León, recibió ayuda de su suegro, el emir de Toledo, el mismo que lo depuso en el 1065 para anexionarse la taifa valenciana. En cuanto a Mursía, Abú Bark de los Banu Tair continuó gobernando la franja central de la antigua Cora de Tuzmir bajo la soberanía nominal de Valencia. Fue sucedido por su hijo Abú Abderramán, un famoso literato que convirtió su corte en importante centro cultural, consiguiendo la independencia completa, pero sin Lorca y su demarcación. La conquista de la Cora de Mursía por la taifa de Sevilla nos dejó la conocida y trágica historia entre el famoso rey poeta sevillano Al-Mutamiz y su visir, una relación propia de dos enamorados. Con solo 12 años,
el emir de Sevilla encargó la educación de su hijo a Abur Bakr Ben Amar, un joven poeta de origen humilde que causó gran impresión en el adolescente Al-Mutamiz. Ben Amar, solo 9 años mayor, lo introdujo en la poesía, en el vino y los placeres de la carne, hasta que, informado su padre, encomendó al príncipe tareas militares para alejarlo de esa mala influencia. Ben Amar, temiendo la cólera real, se exilió en Zaragoza, donde pasó más de una década. Pero Al-Mutamiz nunca olvidó a su amigo y confidente. Cuando alcanzó el trono, se acordó de su mentor y lo nombró primero gobernador y luego visir de Sevilla. Ambicioso, astuto y con gran habilidad diplomática, en el 1078 viajó a Barcelona para entrevistarse con el conde Ramón Berenguer II. Al pasar por Murcia, fue acogido como huésped de honor, aprovechando para informarse de las defensas y debilidades de la ciudad. Ben Amar partió de Murcia, decidido a conquistarla. Aprovechando el viaje, convenció al conde de Barcelona y a su propio soberano. Poco después, un ejército catalán y otro sevillano asediaron Murcia, pero las desavenencias entre los sitiadores dieron al traste con la empresa. Ben Amar no desistió en su empeño y logró convencer a su buen amigo para formar un nuevo ejército con el que partió de Sevilla con destino a Murcia. Por el camino, encontró a un oportunista llamado Ben Rasik, que se unió a la empresa. Montado de nuevo el asedio, Ben Rasik quedó al mando de las tropas y el visir regresó a la corte sevillana. Medina Murcia resistió hasta que, rendidos por hambre, abrieron las puertas y se entregaron. Así, entre el 1079 y el 1080, Ben Rasik se hizo con el control de la ciudad y de la Cora. Su antiguo soberano fue encerrado en el castillo de Monteagudo y luego se exilió en Valencia, donde vivió muchos años interviniendo activamente en la vida cultural y política de la ciudad. Al recibir noticia de la victoria, el visir partió inmediatamente, haciendo una espectacular entrada triunfal como gobernador del señor de Sevilla. Pero sus planes eran otros. Una vez en Murcia, se comportó como un auténtico soberano, firmando edictos sin mencionar a su rey. Para bajarle los humos, Al-Mutamiz envió un poema satírico a su amigo, recordándole sus orígenes humildes. Pero Ben Amar encajó mal la crítica y en un ataque de ira redactó una réplica en verso burlándose de toda la familia real. Las cartas que se cruzaron, propias de examantes, fueron la comidilla del reino. Al-Mutamiz se sintió traicionado por el vasallo, pero sobre todo por el amigo. Ben Amar cortó los lazos con Sevilla y se declaró señor independiente de la Cora de Murcia, por lo tanto, también de Úrjula. Pero según cuenta la crónica, su conducta como soberano fue desastrosa. Altanero, libertino, bebedor. En pocos meses perdió el afecto y el respeto de sus súbditos, creciendo la autoridad de Ben Rasik, al que había dejado el gobierno. Un día en que Ben Amar salió de la ciudad, el gobernador la sublevó y le cerró las puertas. Así comenzó una larga y penosa peregrinación por toda la península mora y cristiana, pidiendo ayuda para recuperar su taifa perdida. Lo acogieron de nuevo en Zaragoza, donde curiosamente compartió destierro con el mismísimo Cid Campeador, pero al final fue capturado y entregado al sevillano, que pagó por él una buena recompensa. Llegó a Sevilla de la manera más humillante posible, en un mulo cargado de cadenas para mortificar su orgullo. Allí fue encerrado en las mazmorras de palacio, donde escribió enternecedoras poesías pidiendo clemencia. Al-Mutamiz, que seguía sintiendo por él gran afecto, estuvo a punto de perdonarle, pero sus enemigos en la corte hicieron públicas unas cartas que dejaban al emir en evidencia. Al-Mutamiz, ciego de ira, bajó a los calabozos y lo mató a hachazos con sus propias manos. El emir de Sevilla consiguió recuperar Lorca, pero Úrjula y la Cora Mursí quedaron en manos del astuto Ben Rasik. La enemistad entre Sevilla y Murcia fue decisiva pocos años después en el fracaso del asedio de Aledo por parte de los almorávides.
Pero no adelantemos acontecimientos. Esto lo contaremos la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, Antonio. Hasta el lunes.